Y en este momento también vamos a proceder a transmitirlo en vivo por el grupo Amigos de Estelí, que le llega a 14,000 personas. Me gustaría, después que me dé el host para poder, o que me dé la posibilidad de poder pasar la presentación de PowerPoint. Perfecto. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Antonio Peraza. Soy ribense, totalmente. Nacido en el municipio de Rivas, aunque mi familia es del municipio de Belén, pero yo soy ribense total, en el sentido de que nacido y criado en Rivas, hasta los 16 años y medio que salí al exilio. Yo salí al exilio a los 16 años y medio y regresé a Nicaragua 17 años después. Y bueno, ya volví, ya tengo más de 20 de vivir nuevamente en Nicaragua. Y no, yo he vivido en Managua desde que regresé. Vivo en el municipio del Crucero porque no me gusta mucho el calor. Me afecta mucho el calor. No soy muy productivo en el calor, entonces prefiero vivir un poco lejos de la capital. Siempre me ha gustado eso. Vivo en una zona boscosa porque así me gusta y así quiero vivir. Y bueno, yo soy politólogo. He trabajado en muchas cosas, ¿verdad? Pero hace como unos 5 años me dediqué un poco a leer todo lo que había sobre cultura política en el país. Yo diría que prácticamente tengo toda la información que hay escrita, o por lo menos la más significativa sobre esos temas, que no son muchos. Está Oscar René Vargas, está el doctor Emilio Álvarez Montalbán. Hay unos escritos de, ¿cómo se llama? Pérez Baltodano. Hay una tesis sobre el canal interoceánico y lo que ha significado en la historia de Nicaragua eso, que es de una muchacha de apellido, creo que Frances Kinloch. Creo que ahora creo que trabaja en la Cancillería, algo así, que me extraña, pero bueno, las cosas son raras. Y también tengo varios estudios sobre artículos sobre esos temas, digamos. No hay mucho. Yo diría que yo prácticamente tengo casi todo lo que se ha escrito de manera concreta con ese nombre. Sin embargo, hay muchos estudios que hablan del tema y que son circundantes. Tengo una tesis que no la he leído porque con todo este alboroto no he tenido tiempo, porque son más de 300 páginas, pero es muy importante porque se escribió hace menos de un año en la Universidad de Salamanca, en España, y se llama La cultura política del sandinismo. Toca un poco el tema del sandinismo, que es el problema y la solución, por lo menos en esta etapa del país, en esta etapa histórica, ¿verdad? Yo creo que es muy claro Andrés Pérez Baltodano a decir, él tiene un libro que se llama El post-sandinismo, básicamente la tesis de él es esa, ¿no? Hay que superar ese tema del sandinismo, pero no para destruirlo, ¿verdad? Sino hay que superarlo en el sentido de que es la expresión última de un problema súper antiguo en el país, de que no lo podemos superar. Y pues ahí lo voy a explicar ya cuando entre yo en los temas. Básicamente eso es. He vivido mi vida entera, digamos, en 3 lugares fundamentales: en Rivas, en Costa Rica, que viví exiliado, y he vivido después en Managua, en el municipio del Crucero, ahí es donde vivo. Y básicamente, pues yo soy un apasionado de escribir y estudiar la realidad nicaragüense. Y ahora estoy tratando de hacer cosas más prácticas, pues, porque ya hacer política práctica en un país como Nicaragua es complejo porque somos bastante destructivos en esa área, ¿verdad? No es nuevo, eso no es de hoy, no es que lo inventamos hoy, así ha sido siempre. Y superar eso posiblemente nos tome todo este siglo, ¿verdad? Todo este siglo, eso no tiene solución de un día para otro. Sí podemos ir mejorando, poniendo las bases, pero ese es un tema que nos va a tomar casi todo el siglo, ¿verdad? Eso es algo que hay que tenerlo claro. Eso no quiere decir que todo va a ser terrible, pero este es un tema que para superarlo, por lo menos, para salir de ese impasse profundo, por lo menos en los próximos 30 años, y no hay solución a corto plazo. Pues eso lo creo yo.
No sé si ya puedo empezar o hay Sí, alguna otra. adelante, adelante. Okay. ¿Cuánto tiempo Bueno, tengo o antes que se nos incorporó ahorita el amigo contador público nicaragüense Miguel Palma. Él tiene su oficina de contabilidad y de servicios de negocio aquí en California. Miguel, antes que entrara, hicimos una rueda de presentarnos, ¿verdad? Si tuvieras bien presentarte un poco para que el doctor Peraza y los demás tengan una idea de quién eres. Gracias. Antes que nada, me alegra mucho de que estás haciendo esto y estás invitando a personas como el doctor Peraza. Lo escuché por primera vez la vez pasada y me encantó lo que expuso. Mi nombre es Miguel Ángel Palma, vine a los 11 años de Estados Unidos, de Nicaragua en el 79. Soy contador público, tenemos un bufete aquí especializado en planeamiento financiero. Estudié contabilidad y economía. Voy conduciendo, así que lo puedo expandir mucho. Así que muchísimas gracias y espero participar con usted en el futuro. Gracias, un abrazo. Bueno, adelante. Con gusto. Solo quería comentarle algo a don Miguel. Yo he escrito 2 libros sobre tratados de libre comercio. Uno lo escribí en Costa Rica, que creo que está ya en internet, se puede bajar. Lo escribí hace mucho tiempo, hace más de 20 años. Y se llama, porque ahí está, Los actores sociales costarricenses frente al Tratado de Libre Comercio Costa Rica-México, que fue el primer tratado de libre comercio en Centroamérica. De ahí se tomó mucho de lo que después se hizo en el CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio República Dominicana y Centroamérica. Y escribí otro libro, que ese sí no está publicado, pero sí lo tengo, al que lo quiera, sobre las pymes ante el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Eso es algo que mucha gente no sabe, que yo me he incursionado en esos temas, pero como ahora estoy más dedicado a la política, pues casi nunca hablo, pero quería decirle, pues, dado que se da la coyuntura de que existen esos documentos y posiblemente ya desactualizados porque ya ha pasado tiempo, pero pues en algún momento en mi vida me dediqué a eso. Sin mayor preámbulo, y si yo puedo proyectar ya, me gustaría hacerlo. No estoy habilitado todavía. Oh, mire, en esto pues, como somos amateur, en esto del Zoom y todo, necesito cierta guía. Ahorita yo soy el host, usted es el invitado igual que el resto. ¿Qué necesita que usted haga? Tenés que hacerlo, Raúl, tenés que ir a hablar Miguel Ángel. Tenés que ir donde dice Make Host y ahí vas y encontrás el nombre del doctor y pones ahí Make Host y él puede ahora exponer. Pero eso se va a través de, creo que es en... Participantes. Vas a ver a los participantes. La lista. Listo. Ya lo hiciste. Y le da clic derecho, creo que es. Ya es usted el host. Separa en mi nombre. Ya lo hice, doctor. Sí, pero no, ya. Ya. Ok, déjeme ver si es posible ya. Un segundo, compartir pantalla. Sí, ya se puede. Ok. Deme un segundo que no me lo dio. Un segundo. Ya va. Algo falló ahí. Listo. ¿Cuánto tiempo tengo para no, Pues partamos de una media hora de exposición. Sí, voy a tratar de hacerlo más, porque esto es más, son como 45 minutos, pero voy a tratar de hacerlo. No, está bien, 45 minutos está bien. Vamos, ahí me va diciendo para no alargarme, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Peraza. No soy un gran experto en los temas de cultura política, pero como he vivido esto durante prácticamente, yo he dedicado 40 años de mi vida, porque inicié muy joven, a estudiar historia, sociología, antropología,
poesía. No me estoy dando de aquí del culto, solo les digo que durante toda mi vida yo siempre he sido, he sido un enamorado de estar investigando por qué Nicaragua es como es, ¿verdad? Porque es un país súper complejo. En realidad no es el país, somos nosotros los complejos y hacemos que el país pague las cuentas. Este pedazo de geografía en el mundo que pague las cuentas de nuestros gravísimos errores políticos que hemos tenido durante toda nuestra historia. Nunca hemos sabido convivir, pero no voy a quejarme y voy a empezar a exponer lo que yo, pues algunas cosas que yo traigo por acá. Entonces vamos a ir paso a paso. En general, ¿qué es cultura? Pues hay uno va al internet y le van a salir 30.000 definiciones posiblemente. Pero cultura básicamente, así en términos generales, para que nos ubiquemos, es un sistema de valores, significado, historia, comida, desgracia, felicidades, baile. Ahí dice alguien admitir y ya le doy. Que van conformando, digamos, una manera de ser que definen a partir de las cuales nosotros interpretamos la realidad. No es lo mismo, por ejemplo, un pueblo, que ya no lo es tanto, pero no es lo mismo un pueblo católico que uno musulmán, ¿verdad? Eso marca totalmente la visión de la vida, del concepto de la muerte, de la relación entre las personas, entre los padres, entre los hijos, entre la religión y esa información que es complejísima, eso nos da un filtro, una manera de percibir la realidad. Aquí no vamos a entrar si es buena, si es mala, aunque al final podemos hacer una valoración, pero eso es lo que da, ¿no? Hay una historia de 500 años y que hay una anterior a esa, que son las comunidades indígenas que ahí están presentes en Nicaragua. Uno por donde pasa en Nicaragua, ahí está la cultura indígena en todos lados. Lo que pasa es que la gente, como voy a decir cosas un poco fregadas, a la gente le avergüenza muchas de esas cosas y las podemos explicar por qué. Entonces las oculta, pero están en todos lados. La cultura indígena está en todas partes de Nicaragua y en gran medida la negra. Lo que pasa es que también se oculta y hay veces no es que se oculta, sino que la gente no lo sabe. Entonces, por lo tanto, no la reconoce. Entonces, ¿qué es la cultura política? Básicamente, ese sistema de valores, cómo organizamos, cómo percibimos la realidad, aplicado a la política. Vamos a tomar una definición de la política de la más tradicional, que es la lucha por el poder, por la influencia, por definir los cargos, por proyectar, digamos, necesidades que se deben teóricamente satisfacer para la participación de la gente. Tal vez no es la mejor definición, pero básicamente la política es la lucha por el poder que se puede hacer desde un punto de vista institucional o como lo hemos hecho nosotros, ¿verdad? Desgraciadamente, la lucha por el poder casi siempre al final se define a punto de balazo. Pues así lo hemos hecho independientemente. Dicen que, no es que dicen, hay en varios libros, que el general, el Cadejo, ¿cómo se llama? Emiliano Chamorro, cuando le preguntaba, el general, ¿cómo vamos a resolver este problema? Entonces dicen que Emiliano siempre le decía así, ¿verdad? Porque ese era su concepto. Desgraciadamente así ha sido el concepto nicaragüense, que los problemas se van a solucionar. Así, jalando el gatillo, ¿verdad? Así, esa es la visión que hemos tenido, desgraciadamente. Continuamos. Y hay 4 elementos. Esto es específicamente del doctor Emilio Álvarez Montalbán. Yo fui su asistente y además mi vecino, porque vivía como a 2 cuadras. Y yo me pasaba mucho a hablar con don Emilio. Aunque yo no compartía muchas de las cosas, hablar con don Emilio era interesante porque él había vivido todo ese trauma, ¿no? Había estado en la cárcel, un hijo de él lo mató la Guardia Nacional enfrente del Hotel Intercontinental cuando el negro Rapacholi tiró un par de rockets a la escuela internacional, a la escuela de infantería básica, la escuela de entrenamiento básico de infantería, la antigua EBI. Un poco para que ir contextualizando de dónde salen todas estas cosas, ¿verdad? Decía el doctor Emilio, que yo no lo comparto todo, pero cada día he ido coincidiendo.
Decía, la cultura nicaragüense, no la política, la cultura en general está compuesta de 4 elementos que se manifiestan de manera clara en la política. Dice, la heteronomía, ¿qué es eso? Básicamente, nosotros hemos llegado a una conclusión por nuestra incapacidad de transformar el país, de transformarlo de la manera que nosotros queremos, de que las decisiones y las oportunidades de este país están fuera, que van a ser los gringos, la OEA, la Unión Europea, los cubanos, no sé quién, pero alguien va a venir y va a poner el orden y va a resolver el problema en Nicaragua porque nosotros no somos capaces de hacerlo. Hace rato nosotros hemos perdido, o nunca lo hemos tenido, la capacidad interna, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Dirigencial de decir, este es el derrotero que le queremos imprimir a este país. Nunca lo hemos podido hacer. Producto del atraso cultural, económico, cultural y material, existe un sentido mágico de la vida. Todo se resuelve fuera de la lógica formal, ¿verdad? Dios, alguien, pero principalmente fuerza no palpable las que van a resolver el problema. Y uno lo ve en las redes, ¿verdad? Hay que orar, cadenas de oración, no es que estoy en contra de eso, simplemente esas son las soluciones inmediatas, no hagas nada. Yo tengo recopilado decenas de cosas que la gente dice en las redes y eso es, ¿verdad? Doblar rodillas, esto se va a transformar solo. Bueno, resulta que tenemos 200 años y nunca se ha resuelto, ¿verdad? Todo volvemos, es un ciclo, volvemos y volvemos sobre lo mismo. Lo que cambian son los nombres, hay veces un poco los lugares, pero es como es una gran rueda, ¿verdad? Donde volvemos al inicio. Los otros 2 temas que son fundamentales, la exclusión. Nosotros excluimos al adversario, al que es diferente. Eso es una práctica común, la hacemos de manera casi inconsciente. Y la desconfianza profunda, que es producto de las profundas divisiones sociales, económicas y raciales que no queremos aceptar que tenemos en nuestro país. ¿Verdad? Que están en todos lados. Yo no sé cómo es que la gente no las ve. Si están en todos lados, y simplemente por nuestra formación, por nuestra falta de abordar los problemas como creo que los deberíamos abordar, no las vemos. No las vemos, nunca las vemos. Sigamos. ¿De dónde nos viene eso? No nació en el aire, ¿no? Viene de la Nicaragua de 300 años de mundo colonial, ¿no? Nicaragua es un país, por lo menos en su parte pacífica, traumatizado. Solo les voy a dar un dato. Según el doctor Inser Barquero, cuando los españoles llegaron a la zona del Pacífico, más o menos habían entre 550,000 y 750,000 personas. Estamos hablando 1525, 23, 27, por ahí anda, ¿no? Que se formaron 10 años después, el primer censo que se hace sobre el país, hay 10,000 personas. ¿Qué se hicieron? Unas huyeron, posiblemente las menos. La mayoría debe haber muerto por epidemias, pero hay un dato que es tremendo, que fue que nosotros empezamos a exportar gente a Perú y a Bolivia para ir a trabajar en las minas de cobre y de plata principalmente, y salían 3 barcos de Nicaragua todas las semanas. No se sabe cuánto tiempo, pero sí se sabía que salían 3 barcos. El país prácticamente quedó colapsado, ¿cómo se llama? Poblacionalmente, y entonces esa es la historia. Así empieza Nicaragua, la historia, entre comillas, moderna del país. Entonces, ¿qué se conformó? Una sociedad con un poder excesivo de la iglesia, un deseo de los españoles de acumular tierra y tener, digamos, a los indios trabajando como esclavos, porque así fue. Y por lo tanto, esas familias se convirtieron casi como en pequeños nobles, ¿verdad? Autoritarios, despiadados, con una visión totalmente patriarcal, donde ellos heredaban a sus hijos ese sistema y con una tendencia a obtener de parte de los nativos, ¿verdad?, todo lo que necesitaran. Prácticamente, si uno lee los estudios antropológicos
sobre las élites de Nicaragua prácticamente durante más de 300, 400, 300 años. Ellos consideraban que ellos no debían trabajar, que el que debía trabajar eran los indios y ellos solo ordenar. Y mucha de ese estilo de ver la política y todo continúa casi igual, con algunos matices por aquí y por allá. ¿Cómo se constituyeron esa élite? Bueno, muy egoístas, ¿verdad? Muy egoístas, muy conscientes de su poder, de qué es lo que tienen que hacer. Para mí el poeta más importante como nicaragüenidad es Pablo Antonio Cuadra. Sin embargo, hay un escrito de Pablo Antonio que yo se los puedo compartir para que vean que es que no estoy mintiendo. Decía Pablo Antonio en los años 30, claro, cuando estaba de moda el fascismo y todo eso, que dicen que después cambió, yo creo que sí. Pablo Antonio y su grupo, que era el grupo, se llamaban Los Reaccionarios, así se llamaban, que tenían un periódico y todo, y decía Pablo Antonio, casi les voy a citar literal, este país nos pertenece, porque nosotros somos hijos de conquistadores, y por tanto podemos hacer con él lo que nos dé la gana, e imponerle la visión, y hay que recuperar el Imperio Español. Estamos hablando que eso lo decía en los años de 1930 del siglo pasado, o sea, del siglo XX. El gran Pablo Antonio, pues. Claro, él dice después que ya cambió, que no sé cuánto, pero hay algo de eso, ¿verdad? Por ahí anda, por ahí anda. Entonces, las élites de este país nunca han luchado ideológicamente, nunca han querido compartir nada, y básicamente esa es su visión. Eso ha cambiado en algunos actores, pero en la tradición, en el abolengo, eso sigue estando ahí en sustrato, ¿verdad? Eso no ha cambiado mucho, el sustrato ahí está. Una visión de que este país nos pertenece, que nosotros podemos hacer con él lo que nos dé la gana y que por lo tanto nosotros tienen que aguantar lo que nosotros hemos decidido que tiene que ser. Donde no se quiere compartir nada, básicamente es el concepto de exclusión. ¿Verdad? Nosotros estamos aquí, ustedes están allá y así vamos a seguir. Eso es complejo administrarlo durante mucho tiempo y menos en el siglo XXI. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se ha ido construyendo todo esto? Creo que hoy la cultura política en Nicaragua está basada o se ha expresado, digamos, en una visión de la historia donde todo está en manos de Dios. Aceptamos los destinos individuales y sociales como incambiables, así tiene que ser, no hay manera de cambiar la estructura. La pobreza, la exclusión se ha vuelto, es como norma incambiable, pues eso es así porque así ha sido siempre y por lo tanto así va a seguir siendo. Y hay un pragmatismo terrible en la política que es nefasto, porque como no hay discusiones ideológicas de ningún tipo, todos hablan que son profundamente ideológicos los liberales y los conservadores, pero yo nunca he visto eso. Yo nunca he visto, por ejemplo, en el Partido Liberal, en el Partido Liberal actual, una cosa es el Partido Liberal de finales del siglo XIX, una discusión ideológica de qué es lo que el liberalismo le propone a Nicaragua. Yo nunca le he visto. A los únicos que medio lo he oído discutir sobre temas ideológicos y que no lo hacen muy bien fueron a los sandinistas, posiblemente de finales de la década del 70. O sea, 79, 80 y posiblemente toda la década del 80, que fue una década muy ideológica. Entonces, ¿cuál es la lógica política? El pragmatismo en su máxima expresión. Todo es producto del azar, no del azar, a ver, necesito tal cosa y por lo tanto yo la voy a buscar. No hay ningún referente ni filosófico ni ideológico de ningún tipo. Y entonces viene la frase famosa, es que hay que ser pragmático, hay que resolver esto. Eso es cierto, pero no hay ningún sustento ni teórico, ni filosófico, ni ético de muchos de los comportamientos a nivel político que tenemos. Eso ha creado dos visiones terribles. Un pragmatismo resignado que significa que no se pueden cambiar las cosas porque así han sido siempre. Y que si se resolverán será por por un deseo divino, donde Dios va a intervenir en la historia y nos va a salvar. O van a venir los gringos, los europeos, la OEA, las Naciones Unidas, alguien que va a poner orden y justicia en un país como este.
Ese pragmatismo resignado ha sido desmovilizador porque la gente no se involucra en nada y deja que los tiempos pasen y que el país viva en una modorra, ¿verdad?, de incapacidad de superar sus problemas inmediatos. Eso es una versión del asunto. La otra versión es lo contrario. Existe una tendencia al voluntarismo heroico, a los sacrificios, a cambiar el país de golpe. Hoy nos acostamos pobres, mañana vamos a ser ricos. Hoy somos ignorantes, mañana vamos a ser letrados. Hay grupos de personas muy fanatizadas, pequeñas, que quieren imprimirle al país cambios dramáticos de un día para otro. Y normalmente las propuestas casi siempre han sido violentas. Podemos transformar la realidad en un golpe de suerte, en un golpe, digamos, en un golpe de la fortuna, casi al estilo, ¿cómo se llama?, del Príncipe, de Maquiavelo, ¿verdad? Nosotros podemos cambiar la realidad del país de un golpe, con una acción heroica o con una acción audaz. Y eso está lleno en la historia de Nicaragua. Uf, decenas de actos de ese tipo. ¿De dónde viene ese problema de establecer la democracia en el país? De ese legado colonial que es terrible. La visión de, no de ciudadanos, sino de capataces y súbditos, cosas de ese tipo. El subdesarrollo cultural profundo, la corrupción y un sistema totalmente vertical de definir las órdenes, de definir la estructura social y la polarización social profunda. Ya les dije, esas dos visiones, parece que está repetida ahí, yo no sé por qué se me quedó. Parece que lo repetí. Esto solo lo voy a mencionar, el autoritarismo y dictadura, todo eso ha creado una visión autoritaria donde la dictadura casi es la única solución para mantener cierta estabilidad en el país. Es una realidad, Nicaragua solo crece y se desarrolla rápidamente, casi siempre solo en dictadura o con un hombre fuerte que la controla. Esa es una realidad, aunque terrible. Y casi siempre en ese autoritarismo, por lo menos de que yo conozca en la historia de Nicaragua, hay una fusión entre lo militar y lo político. Los grandes caudillos de este país, todos han sido militares y todos han promovido el militarismo, ¿no? Ortega, Zelaya, Somoza, Tomás Martínez, Máximo Jerez, Emiliano Chamorro, y puedo seguir, porque la lista es interminable. ¿Por qué tanto conflicto? En todos lados. Una cultura política y general bastante destructiva, ¿verdad? Que es incapaz de llegar a acuerdos en las cosas mínimas. Porque no existe confianza. Eso a nivel científico se llama capital social. Y básicamente el capital social es la confianza. No podés construir nada si vos no confías en tu interpar. No se puede construir nada si vos no confías en las cosas mínimas en el otro. Si no te podés asociar con el otro. Y de ahí donde viene la terrible tradición de la dictadura dinástica y familiar. ¿Por qué? Porque como no se confía en nadie, porque nadie confía en nadie, menos en política, entonces lo único que se confía es en la familia y más o menos, ¿verdad? Porque en la familia hay problemas también. Y entonces todo es personal. Todas las vinculaciones, todas las adhesiones son personales y por lo tanto los pleitos son personales, que son los peores. Y cuando son familiares son peores aún, ¿verdad? Son enemistades que calan profundo porque son producto de enemistades de personas que vos las has conocido toda la vida. Los dos grandes caudillos que hicieron la primera guerra civil en Nicaragua eran familia y habían jugado de niño, ¿verdad? Y se mataron entre ellos en 1823. De la Serna y el otro ahorita no me recuerdo, ya se los digo. Así empezó la historia en Nicaragua, la historia republicana. Los dos grandes amigos, los dos grandes líderes independentistas se matan entre ellos, ¿verdad? Porque ya cuando tocan el poder pierden la cabeza y se asesinan entre ellos. Con uno, y Argüello, ahorita no recuerdo el nombre. Argüello, ¿verdad? Y de la Serna.
Estuvieron presos juntos, sufrieron exilio juntos, jugaron toda su vida de niños de juntos y apenas tuvieron una dosis de poder se mataron entre sí. ¿Qué papel juega la ley en este país? Absolutamente nada. La ley se le aplica al adversario, nunca a mí. No existe el Estado de Derecho, eso nunca existe. En los discursos, sí, si yo tengo discursos, tal vez los únicos que medio han respetado algo ese concepto del Estado de Derecho han sido los patricios conservadores, que también tienen un montón de defectos, pero si los compara uno con otro, definitivamente los del siglo XIX por lo menos tuvieron la decencia de entregar cada quien el poder sin mayor conflicto. Esta es una democracia cautiva, pues ya no ni siquiera tenemos democracia. Esto era cuando medio teníamos, ¿verdad? Presidencialismo excesivo, todo concentrado en un solo poder, predominio de la cultura clientelar, súbdito, esclavo, ¿verdad? Capataz, cacique, ese tipo de esquema, ¿verdad? Tremendamente desigual, y donde se crean oposiciones formales, porque en realidad muchos de ellos lo que quieren es acomodarse. No digo que todo, pero una cantidad importante. Estas cosas ya las voy dejando porque ya las he mencionado, los intereses del partido, de la familia, llegan a niveles, lógicamente los partidos se vuelven familiares, todo se resiste al cambio, aquí todo el mundo habla de cambio y no cambia nada. Y el retraso de la cultura política se manifiesta en la incapacidad de comprender las necesidades de la gente. Todo es discurso. Yo tengo discursos del siglo XIX, a cual más florido, una cosa bellísima, ¿verdad? Pero no tiene ningún asidero en la realidad, es pura palabrería hueca, insulsa. ¿Qué dice la Carta Interamericana de la OEA? Un poco solo para reflexionar si nosotros tenemos eso. ¿Qué es una sociedad democrática? Eso está en el artículo 3 de la Carta Interamericana, que creo que es lo más valioso, porque lo hace de manera simple. Dice lo siguiente. Dice, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Casi nunca hemos vivido eso nosotros. Eso es desconocido para nosotros. Aquí lo que ha habido es abuso de todo tipo. Hay personas ahora que están escribiendo libros donde dice que Nicaragua en la época antes de la colonia tuvo un mundo ideal. Yo no me he querido meter en esa discusión porque sé que son personas que tienen mucha influencia y no es por miedo, simplemente no creo que sea el momento para discutir eso. Eso es falso. Eso es falso y es producto de que Nicaragua quedó prácticamente despoblada. Y por lo tanto, las zonas mosquitias, lo que se llamaba lo llamaban, ¿cómo se llama? El fuerte de la montaña, porque Nicaragua estaba partida en dos. ¿Cuál era el fuerte de la montaña? Huigalpa, Ciudad Antigua. Había un fuerte, ¿verdad? Donde en esos bolsones, ahí hasta ahí llegaba el Imperio Español. Y ahí tenía su fuerte de la montaña, que casi siempre eran mulatos. Mulatos, ¿verdad? Mulatos mezclados con indios zambos que estaban ahí defendiendo que los indios mosquitos, ¿verdad? Los zambos mosquitos no penetraran de la parte inglesa a la parte española. Entonces había un fuerte, ¿verdad? Que iba desde el castillo, Ciudad Antigua, y pasaban, me imagino, a Comayagua allá en Honduras, ¿verdad? Entonces un fuerte para mantener al país dividido. No mantenerlo, era la única manera de mantenerlo fuera, ¿verdad? Y estaba la parte española que ya conocemos. Entonces, ¿cómo es en los temas de democracia en el país? A ver, ni derechos humanos, ni libertades fundamentales. Acceso al poder siempre ha sido restringido. Estado de Derecho, eso nunca ha existido en lo más mínimo. La ley es lo que yo decido, lo que es la ley. Celebración de elecciones periódicas libres, justas, basadas en sufragio universal y secreto. Bueno, periódicas sí han sido, muchas veces o casi nunca han sido libres, ni justas, ni basadas en sufragio universal, ni secreto, porque hasta eso se ha alterado. ¿Son expresión de la soberanía del pueblo? Muy pocas veces, casi ninguna vez. Régimen plural de partidos políticos, ¿no? Incluso se inventaron la fórmula
a partir de 1974 y en 1954 y después en 1974 el Pacto de los Generales, donde el Partido Conservador tenía el 20% y después logró el 40%. Ese es el esquema de Nicaragua casi de la gran parte del siglo XX. Y cero independencia de poderes. Eso no existe. Bueno, esos temas los voy a saltar un poco para no hacerlo muy largo. ¿Por qué es tan difícil que florezca la democracia en Nicaragua? Nunca la hemos tenido. O sea, 2/3 de nuestra historia y más, yo diría que serían 3/4 de nuestra historia. Nunca hemos conocido la democracia, ni siquiera formal, mucho menos material y nada de eso. Bueno, ¿cómo es? ¿Por qué? Desigualdad material y social y política. Es una norma, siempre ha sido así. Hemos llegado a considerar que así es. Se habla de democracia como ideal, pero en la práctica lo que hay es autoritarismo, una élite política que se considera bendecida para gobernar. Nunca ha resuelto casi nada. Y la idea de la ilustración, si algún día se masticaron en este país, no tienen ningún asidero en la realidad. Eso nunca existe. No hay Estado de Derecho. Se reivindica, pero eso no tiene ninguna realidad. La concepción del Estado botín, ¿verdad? Si yo llego al Estado, incluso hemos inventado palabras, ¿verdad? Hay que forrarse, hay que adherirse, se considera como se hacía en la Edad Media, derecho de conquista, ¿verdad? Me apropio del Estado y yo voy a sacar de ese Estado lo que yo pueda porque no sé cuánto va a durar, digamos, esa merienda. Básicamente la clase política tiene su esquema de mantenerse en el poder. Eso se llama realpolitik, los preceptos generales de la convivencia, de todo eso, eso está secundario. Lo importante es sobrevivir, lo demás lo vemos después. Preventa, mentiras, discursos rimbombantes que no significan nada. Mucha manipulación, mentira. La ideología no tiene ninguna importancia y un pensamiento divorciado totalmente de las acciones. Los discursos floridos, ¿verdad? Llenos de palabras rimbombantes, pero que no tienen ningún asidero en la realidad. Con esto voy a terminar. Crear una nueva cultura política en Nicaragua no es tan sencillo como los que dicen ahora que hay que crearla, porque yo estoy ahí y yo siempre les pregunto, a ver, ¿cuál es la nueva cultura política? Y entonces siempre me responden lo mismo. No digo que está malo, simplemente siempre me responden lo mismo. Ellos proponen la eticidad, en otras palabras, que haya correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. Eso no está malo, me parece correcto. Pero el problema en la cultura política en Nicaragua va más allá. No es cierto porque vino un nuevo grupo o que dice que vino un nuevo grupo en Nicaragua va a funcionar de la noche a la mañana como siempre hemos deseado que funcione. Y estos datos yo los tomé de Andrés Pérez Baltodano, algunos, y otros los he ido complementando con otros autores. Es muy teórico, pero yo voy a tratar de explicarlos en el tiempo de las preguntas. ¿Cómo podemos cambiar esta cultura política nefasta que nos tiene en este grado de atraso y dependencia? Y pues el país más pobre de América Latina, excluyendo Haití, que es otro caso, ¿eh? Tendríamos que verlo, pero desde el punto de vista latinoamericano estamos en el peor lugar, espantoso. A ver, tenemos que cambiar los patrones, las reglas de juego, el autoritarismo, el caudillismo y la dictadura que lo aprendemos desde niño. Eso está casi, no en el ADN, porque eso sería racismo, pero casi en el ADN. El discurso de la democracia hay que usarlo para combatir a los antidemócratas, que son la mayoría, aunque en el discurso dicen que sí son demócratas. Nicaragua no conoce la democracia, la gente no la vive, nadie quiere competir y eso se los digo y se los aseguro que hoy está más vivo que nunca. Nosotros tenemos una crisis permanente por muchas cosas de las que les he dicho, pero hay una manera de abordar
el poder, las relaciones, las estructuras familiares que nos hacen casi de manera automática comportarnos de esa manera. Todo eso tenemos que deconstruirlo y volverlo a construir. Por eso le digo que Nicaragua no va a cambiar de la noche a la mañana, porque necesita una generación nueva que agarre todo eso y lo cuestione y pueda construir una visión diferente hacia el futuro. Abandonar esa visión voluntarista, ¿verdad? Que es lo que yo quiero, independientemente de las consecuencias que eso tiene, principalmente para la élite. Una lógica terrible que nosotros tenemos. Todo es culpa del otro, menos mía. Y eso está en todos los grupos. Todos los demás son responsables de lo que pasa y yo no tengo absolutamente nada que ver. Hay que transformar las reglas del juego, pero eso es lo menos importante. Hay países que tienen una sola constitución y esa constitución la venera. Bueno, Estados Unidos es el típico caso, Costa Rica, posiblemente Uruguay, y se respeta. Aquí nosotros nos esforzamos por las cuestiones de forma, pero en el fondo, papel higiénico, la constitución, no ahora, siempre, siempre. Como dice Arturo Cruz, nos hace falta el rey, pues nosotros necesitábamos a alguien que nos dijera qué es lo que teníamos que hacer. Y construimos esas grandes constituciones rimbombantes, llenas de derechos y libertades, pero nunca se han hecho efectivas. El problema en Nicaragua es global, no solo está en un solo lugar, no son solo los pobres, ni los revolucionarios, ni los comunistas, ni los derechistas los responsables de lo que pasa. Todos tenemos acciones en ese proceso, unos más, otros menos. Como en una junta, ¿cómo se llama? Una junta de accionistas, puede ser que yo tenga 50 acciones en ese problema y otros que tendrán 10,000, pero muchos hemos contribuido a eso. Hay que transformar el sistema de valores y creencias con los valores que tenemos nosotros desde el punto de vista político. No vamos a ningún lado, ya 200 años lo han demostrado. No funciona. Hay que reinventarlos. No se puede olvidar todo lo que ha pasado. Aquí hay que hacer con una zaranda. Aquí tenemos que darnos cuenta del atajo de mentiras en que está fundamentado casi las ideas de todo el mundo. Entonces, hay que pasar. No va a ser de la noche a la mañana, pero cuando venga la democracia, aquí los historiadores, los sociólogos y los antropólogos tienen que sacudir todo el país para que esa zaranda nos permita, digamos, respirar de otra manera. Fácilmente guardamos silencio ante la dictadura y las empezamos a justificar. Reproducimos rápidamente los vicios del adversario. No hay coherencia entre lo que decimos y hacemos. Normalizamos todas las barbaridades que hacemos. Y cultivar el pensamiento y acción de nuestras diferencias, ¿verdad? No puede ser que sigamos queriendo construir una sociedad donde todos pensemos igual y donde todos aceptemos las mismas cosas, ¿verdad? Un dato fundamental, hay que cambiar la visión de que solo con violencia podemos cambiar el estado de cosas. Eso es una cosa profundamente interiorizada, se dibuja, se disfraza, pero al final es la misma expresión de Emiliano Chamorro, ¿verdad? Todo se va a resolver al final así. Tenemos que hacer todas esas fragmentaciones terribles que tenemos, 2 países en uno, 3, 4 culturas, naciones en un mismo país que no intercambian absolutamente nada. Simplemente el Pacífico dice lo que se tiene que hacer y los otros tienen que obedecer y ni siquiera te preocupas si a qué le gustó o no le gustó. Hay miles de aspiraciones y necesidades que no obedecen al grupo gobernante, ¿verdad? Yo diría que la gran mayoría, y ese grupo gobernante tiene que entender que hay otros nicaragüenses que tienen otras aspiraciones y que tienen otras necesidades y que tienen que valorarlas. Que tal vez no sean, tal vez todas posibles acomodarlas de manera bonita, pero por lo menos tocar los temas. Yo diría que tal vez rápido, tal vez un poco pesimista, pero la idea es que tenemos que ver con realismo lo que yo les acabo de expresar. Como le digo, hay muchísimo más, podríamos hablar durante horas, pero no se trata de eso, se trata de provocar para que iniciemos un diálogo sereno, tranquilo,
de nuestro pasado, de nuestro presente, que si no lo tocamos con sinceridad y con profundidad, jamás vamos a cambiar. Muchísimas gracias y quedo a la orden. Gracias, doctor Peraza. Excelente exposición. Creo que los demás van a compartir conmigo pues esa opinión de su exposición. Y yo quiero dar la palabra a los demás, pero quisiera decir algo antes que se me pase y creo que es el momento oportuno. Por increíble que parezca, a veces las crisis se definen como peligros u oportunidades. Monta en la oportunidad o corre el peligro que la crisis lo arrastre. Yo creo que la crisis, hay dos crisis se han juntado en el caso de Nicaragua. Una fue la rebelión de abril, que fue la acumulación de agravios, de los cuales al parecer nadie dio cuenta, pues. Y al final, pues, unos se declararon sorprendidos. Y como dice el doctor Peraza, le echaron la culpa a alguien, le echaron la culpa al golpe de Estado promovido por los imperialistas. Y el otro no tiene que ver específicamente con Nicaragua, que es el COVID-19, ¿verdad? Hizo posible que las distancias se acortaran. En vez de distanciarnos, nosotros los nicaragüenses nos hemos aproximado más. Yo a todos prácticamente, desde los que yo he invitado a estas actividades, al único que conozco personalmente es a uno, a Henry Petrie. A todos los demás conocido por sus libros, leyendo sus trabajos, sus ensayos, sus libros. Y nos hemos tratado como que nos hemos conocido toda la vida. Entonces, yo creo, pues, e insto a los que estamos aquí y a todos los que podamos, a que estas ventanas que se han abierto producto de esas dos crisis, la de abril y la del COVID, no permitamos que se cierren jamás. Si dejamos cerrar esta ventana, las posibilidades de que lleguemos donde queremos y donde nos merecemos llegar se van a postergar indefinidamente, ¿verdad? Entonces, de manera particular, pues a los que están, pues los conozco a todos, pero quiero agradecer de manera particular a Miguel Palma, que haya accedido a acompañarnos y pues abierto para cualquiera que quiera participar. Adelante. No es necesario pedir la palabra, sino que cada quien hable lo que quiera decir. Bueno, ya que no es necesario pedir la palabra. Buenas tardes, doctor Peraza, buenas tardes a todos. Lamentablemente, cuando Raúl me invitó a expresar quién era y que explicara un poco, pues estaba teniendo problemas tecnológicos, así es que mil disculpas. Mi nombre es Claudia Urbina, soy ingeniero agrónomo con una maestría en economía agrícola con énfasis en desarrollo rural. Doctor Peraza, me encantó su exposición. Mil disculpas a los perros, ¿verdad? Me encantó su exposición porque si hay algo que a mí me ha venido dando vuelta es el hecho que por qué Nicaragua es como es. Y cuando usted dijo ahorita algo muy interesante sobre la sociedad agraria, que Nicaragua prácticamente ha venido manteniendo ese tipo de política social, tal vez estoy expresándolo al contrario, pero hay algo muy interesante porque bajo esa premisa de que el atraso de que el indígena ha tenido sus tierras en ocio y que no ha logrado sacar adelante esas tierras, bajo esa premisa han venido quitándoselas y todavía seguimos igual. Por eso es que me encantó su exposición, porque realmente seguimos igual, lamentablemente. Pero al usted hacer énfasis en que no solamente bajo un sistema guerrerista podemos votar a una dictadura, la realidad que tenemos mucho trabajo que hacer, porque definitivamente cuando usted termina y dice que ese proceso democrático podemos cambiar, lo miro lejos, así como miraba yo lejos vacunarme con la bendita vacuna del COVID. Por cierto, ya me vacuné, pues espero que estemos cerca en poder lograr esa
democracia que nunca la hemos tenido, tiene toda la razón, jamás la hemos tenido, desde el mismo hecho de que fuimos creados, hemos sido creados desde antaño bajo una cultura social machista, en donde las mujeres jamás, comenzando por las mujeres, jamás teníamos derecho ni siquiera a tener un título de propiedad en los tiempos de antes. Y entonces esto venía avanzando y bueno, esa misma cultura machista la seguimos teniendo y uniendo estos dos temas, la parte de los indígenas, la parte de cómo la parte social agraria y la parte de mujer como tal, llegamos al desarrollo de las familias nicaragüenses, que yo no tengo nada en contra de que uno nazca pobre, el otro nazca rico y que un hombre salga X y que otro hombre salga de X. Todos tenemos el mismo derecho. Sin embargo, seguimos manteniendo esa manera en que si es chamorro, si es pela, si es lacayo, X, Y, Z apellido. Y usted retoma bajo su exposición que esa lógica se sigue manteniendo. ¿Cómo usted cree que vamos a cambiar un pueblo ahorita así como estamos? Porque realmente, como le digo, lo veo lejos. Lo veo lejos porque nuestros políticos, y me van a disculpar los que están en campaña, nuestros políticos exactamente están envenenados con todas esas cosas que usted acaba de exponer. ¿Cómo vamos a hacer cambiar a un individuo que no quiere cambiar? Hasta en las mismas discusiones familiares como parejas las tenemos. Hombre, si queremos cambiar, me dice Raúl, no vas a cambiar nunca porque no querés. Entonces yo le digo igual, vos tampoco vas a cambiar porque no querés. Es igual, Nicaragua estamos iguales. O sea, nadie quiere cambiar, nadie, es decir, esta mula es mi macho y ahí me voy, y ahí me rifo. Y como decía don Juan Chávez, creo, y sigue la yunta andando. Pero igual, la yunta sigue descabreándose, seguimos igual. Gracias. Gracias, Claudia. Adelante. Cualquier otro que sepa. Juan, adelante. Me gustaría puntualizar sobre lo que dijo el doctor. Lo que padece en Nicaragua es una especie de egoísmo cultural o la cultura del egoísmo. Creo que el orden de los factores allí no cambia el producto. ¿Ves? La palabra común es: yo no me meto en política, la política no me da de comer. Fulano y tal se metía en política. Entonces es un problema cultural, porque yo me acuerdo que un señor filósofo hace bastante me enseñaba, mire, la política es la ciencia y el arte de gobernar una nación. Y entonces todos los ciudadanos de esa nación tienen obligación de contribuir a gobernar esa nación. Pero aquí el nicaragüense se siente en un mundo personal, en su propio clan. Entonces, la tarea es ya la generación anterior ya no la vamos a componer, ¿ya? Pero esa generación azul y blanco que vienen naciendo, esa es la esperanza. Más la tecnología aplicada, yo creo que Nicaragua está por dar un salto cualitativo, ¿ves? Lástima que la vetusta clase política está aferrada, ¿ves? A esa forma de ver la política, ¿verdad? No la miran como la ciencia y el arte de gobernar una nación, ¿ves? Quien dice yo no me meto en política miente, porque desde el momento que es miembro de una nación y tiene que contribuir, cuando hace una actividad en el barrio, está contribuyendo al gobernar esa nación. Cualquier actividad que haga el individuo en la sociedad está contribuyendo a gobernar esa nación, está participando en política. Entonces, primero hay que derribar ese mito, esa mentira. Yo no me meto en política, no es cierto. Yo no sé, un filósofo, no sé si era Platón, que decía que el hombre era un animal político, algo así. Entonces, esa es la tarea. Trasladando ese problema de adentro al país, aquí afuera. Nosotros estamos aquí, pues, hemos salido del país por esos azares del destino, ¿verdad? Que nunca lo pedimos, ¿ves?
¿Cuántas veces me dijeron asilate a mí, asilate? Nunca me interesó el asilo, salir corriendo, pues. Me daba pesar dejar a mis compañeros de lucha allí y yo ponerme a salvo en otro país. Jamás se me imaginó por la mente. Incluso lo consideré una derrota para mí mismo. ¿Ven? Mi familia, venite, hombre, venite. Me pusieron el pasaje. ¿Ven? Venite, aquí te pasamos. No quiero ir a dar problema allá, ni quedarme problema. Yo voy aquí en mi situación como al pie de mi clase, ¿ven? Porque como yo me crié en los sindicatos, ¿ves? Y los sindicatos, Lenin decía que los sindicatos eran escuelas de comunistas, pero no, los sindicatos son escuelas de estadistas, porque en el sindicato uno aprende a valorar la canasta básica, aprende a valorar las leyes civiles que gobiernan la nación. Entonces, ahí se equivocó Lenin, ¿verdad? No lo vamos a desechar la frase, solo hacerle la pequeña corrección. Entonces, yo me eduqué en los sindicatos, entonces, para mí me sentía traidor abandonar a mi clase, abandonar el pueblo, donde podía servir. Claro, ya viejo y amenazado y todo eso, que las fuerzas lo van abandonando, me fueron a traer a la fuerza a última hora. ¿Ya? Llegó mi hermana a decirme, y ahí se va a perder ese papel, ya está el papel de la embajada americana que decían que me voy a inscribir, que me voy a examinar todas las cosas. Entonces, ahora me encuentro en otra etapa ya en el otoño del patriarca, pero me encontraron aquí un problema de ese egoísmo que viene desde allá. ¿Ves? El que ya se puso a salvo aquí y que tiene hasta nietos y todo, no tiene ese instinto de patria, ya lo tiene un poco borrado, ¿ves? Si no es que se le ha borrado del todo. Tuvieron que ocurrir los sucesos de abril, esa matanza, para que la gente volviera a acordarse, ¿verdad? De que tiene una obligación y que es un deber contribuir al desarrollo y la libertad de su país. Por lo menos ahí andan pintándose en azul y blanco, tirando chimbombo y haciendo cosas. Bueno, eso es algo, ¿ves? Pero el que estudia aquí años y años se olvidaron de qué hacer, porque se olvidaron porque no hay una cultura de qué hacer, de cómo hacerlo, ¿ves? Entonces ahora queremos hacer el Congreso de la Diáspora Nicaragüense a nivel mundial para enseñarle esas cosas a la gente. Porque yo estoy seguro, yo creo en el potencial del nicaragüense. Yo estoy seguro que si todos los nicaragüenses que están fuera llegan a comprender esto, son una potencia enorme para cambiar la historia del país. La diáspora está incapaz. Si la diáspora fuera unida, como es la diáspora, ese Ortega a los 6 meses de los sucesos de abril no estaría ahí. El poder que tiene la diáspora es asombroso. La diáspora puede organizar su propio ejército sin pedirle permiso a nadie. Hasta allí puede llegar. No, independientemente, hay otras cosas pues, que fue para el desarrollo económico, para contribuir en lo que se está haciendo, las cosas que se están haciendo para que la OEA nos apoye, que la nación, esas cosas diplomáticas. ¿Ves? Ahí está, las remesas familiares que llegan 1.800 millones de dólares a alimentar la economía. ¿Ves? No es que la diáspora envíe esos con la idea de levantar el país, no. La diáspora lo que hace es enviarle a sus familiares, lo natural. ¿Ves? Que de rebote, ese potencial económico entra al país, eso entra de rebote. Pero la intención es lo natural. El padre que va a su hijo no quiere decir su hija, pero ahí va el dinero, es natural. Pero no es cierto que la diáspora esté mandando 1.800 millones para alimentar el país. Debía de ser así. Debía de ser así. Yo le ponía el ejemplo temprano a Raúl, la diáspora argentina. 3.500 científicos llegan anualmente a Argentina a impartir los conocimientos que aprenden en las demás universidades del mundo a los jóvenes argentinos. Y están llevando lo más importante, la tecnología y la ciencia, que es la caña de pescar del ser humano. Los cubanos, se llama Hermanos al Rescate, la diáspora, hasta aviones tienen para andar viendo de dónde vienen los balseros y orientarlos. Entonces, ese ejemplo que le ponía, pues, de que ahorita estamos en Nicaragua,
Nicaragua solo la diáspora la puede salvar, porque eso adentro está corrupto. Mire que todos esos candidatos a presidentes, o sea, peleándose el cuero y la vaca no se ha matado, ¿verdad? Ellos no levantan un dedo cuando se está descalificando a alguien. Comenzaron a descalificar a la cristiana, ninguno de ellos dijo nada. Ahora a Arturo Cruz, todos los 10 candidatos han sido descalificados, ¿ves? Y nadie, ¿por qué? Porque en el fondo les conviene que su adversario sea descalificado, aunque no lo digan, ¿verdad? El instinto es egoísta, ¿ves? Entonces hay que hacerles ver a ellos, eso es lo que estamos aquí luchando, hacerles ver que ellos mejor que nadie se conocen y ellos pueden sacar humo blanco de quién puede hacer y que no se estén siendo juguetes del dictador que los tiene como ratones y el gato está jugando con ellos. Eso es todo. ¿Qué más? Bueno, regresaríamos ya pues las palabras ya para el doctor Peraza. Tal vez yo agregaría dos Raúl. Sí. Wendell. Raúl, disculpa. Miguel, perdón. Sí, fíjate de que una de las cosas para mí, esto a mí me gustaría continuarlo. Sentí como que estaba en la universidad agarrando en particular. A mí me gustaría continuar con en términos de clases, te conté, establecer un mastermind para plantear soluciones, porque yo pienso de que para mí una de las mejores posiciones hablar de racismo, elitismo, solo 4 o 5 apellidos son los que siempre han gobernado, hemos estado siempre en conflicto. Me parece que es un gran comienzo. Le quiero agradecer, doctor, lo escuché inicialmente, creo que fue la semana pasada, y le dije, y usted mencionó que iba a tener esta charla, y realmente me encantó. Muchísimas gracias. No me gustaría que quedara solamente aquí, elaborar algo más, aprender un poquito más, porque por alguna razón estamos a la par de Haití, tristemente, porque pienso de que tenemos mucho que aprender y este sería un gran paso. Así que muchísimas gracias, y cualquier cosa de que se pudiera hacer algo continuo para poder crecer, yo pienso de que sería un buen inicio. Muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos ustedes. Feliz fin de semana. Gracias, Miguel. Bueno, Wendell, ¿quisieras decir algo? Bueno, pues si no hay más participación, antes de darle la palabra al doctor Peraza, pues además de agradecerle, tal vez yo quisiera agregar 2 cosas que ya son más bien motivo de una conversación tal vez posterior. Yo ya llevo la mitad de mi vida fuera pues, de Nicaragua, y efectivamente ese proceso de desaprender y aprender es un proceso complejo. Muy complejo. Por lo menos en mi caso, yo es como que nunca haya salido de Nicaragua. Cuando a mí me preguntan que cuándo me voy a regresar, le digo que le preguntan a la persona equivocada, porque se le pregunta al que se fue. Ese no es mi caso. Yo ya salí a los 33 años y ya Nicaragua la tenía muy penetrada como para olvidarme de eso, y la realidad es que lo que yo he podido ahorrar con mi trabajo, todo está en Nicaragua. Pero hay 2 cosas que en este tiempo me ha parecido relevante pues compartir en base a la experiencia. Uno es pensar en Nicaragua no en términos de Nicaragua por Nicaragua, sino en un contexto más amplio, en un contexto regional, que es Centroamérica, en un contexto regional en el área latinoamericana, en un contexto global. O sea, nosotros no somos una isla, sino que somos parte de un conjunto. Pero hay en Nicaragua gente que está convencida que antes del Big Bang era Nicaragua, por ejemplo, y que nosotros somos el centro del universo. Es más, hasta en la poesía se habla de que el paraíso de Mahoma y no sé cuántas cosas, y solo ha faltado que alguien se pregunte qué sería del mundo sin nosotros los nicaragüenses. Entonces creo que eso, por un lado, es algo bonito desde el punto de vista poético. Es más, podría ser algo que podemos capitalizar en términos de desarrollo, inclusive comercial. A lo mejor somos los más simpáticos pues, del continente. Y si así nos sentimos, podemos terminar siendo aceptados como tales. Pero tratar de ver
lo que Miguel aquí, digamos, Miguel, diversificar la inversión, así como los capitalistas, por ejemplo, los bancos, Bancentro, ellos no tienen el capital solo en Nicaragua, el BAC tampoco, lo tienen diversificado en toda Centroamérica, precisamente anticipando crisis locales, de forma tal que si su tasa interna de retorno se reduce en un país, se compensa porque en otro, en la región, se sube. ¿Por qué nosotros también en términos de pensar a Nicaragua no pensamos en términos de un conjunto? Eso por un lado. Y por otro lado, hay un elemento que creo que es un poco explorado y que me llamó la atención en un video Zoom que me invitó Agustín Jarquín recientemente, donde a su vez él invitó a un canadiense, y el canadiense, primera vez que escucho a alguien decir que en Canadá hay dos tradiciones legales que coexisten paralelamente, el derecho romano y la ley común inglesa, que es un elemento importante que tiene que ver con la cultura, porque me decía el ya fallecido Justiniano Leaf, que era un cura capuchino que vivió los últimos 50 años de su vida en Nicaragua. Una vez me preguntó, Raúl, me dice, ¿vos sabés cuál es la diferencia entre la religión católica y la protestante? No, Leo, no tengo idea. Bueno, me dice que en la católica todo se responsabiliza al pecado original. Entonces todos pensamos que si Adán y Eva no lo hubieran acabado, ahí estaríamos todavía en el paraíso. Ajá, y la protestante, no, esos no. Esos creen que cada quien responde por sus actos, no le andan transmitiendo la culpa a otro, cada quien responde por sus actos. Entonces, cuando abordaba eso, tocó el tema del comparativo entre el derecho romano y la ley común inglesa. Mira, me dice, América Latina se basa en el derecho romano, que viene del dominio español y todo. Todo se basa en códigos. Entonces, para cambiar algo hay que cambiar todo el código. Entonces, por eso hay tantas revoluciones. Ajá, y en la ley común inglesa, no, me dice, ahí lo que cuenta es el precedente jurídico. Cada vez que en una corte un juez dicta sentencia, va creando un precedente jurídico que es utilizado en otra corte, en un caso similar, para que el afectado pida que se le imparta justicia en no menos medida que se le otorgó a otro en condiciones similares en otra corte. Entonces, en este sistema no es la cultura del todo o del nada, sino que prácticamente es una cultura del compartir, de que es mejor tener un porcentaje de algo que aspirar a tener el 100% de nada, como en la cultura nuestra del absolutismo español y el derecho romano. Entonces, ese es un tema que no es propio pues, de este video Zoom, pero pues que yo invitaría a todos los que están aquí y que invitemos a otros. Lógicamente no es un tema fácil, lógicamente no es un tema para abordarlo a nivel de masa, pero tal vez no, tal vez ya también estamos listos. Aquí de Nicaragua ahorita, la gran generación que ha salido es gente joven. El muchacho que no nos pudo acompañar, Marlos Sarante, el 29 años, ya era ingeniero y él estaba feliz, no quería salir de Nicaragua. Vivía en el Valle del Jícaro, cerca del Valle de Jalapa, uno de los valles más productivos de Nicaragua. Y toda esa gente, a pesar de que uno cree que están allá, tierra adentro, están al tanto de lo que está pasando en el mundo. A veces uno el que cree que es uno el que está al tanto y menosprecia a aquel que por estar dentro geográficamente de un país piensa que está desinformado y tal vez está más informado que uno, porque está directamente vinculado a la producción, a correr riesgo, a sembrar y correr el riesgo que no haya un buen invierno, a sembrar y correr el riesgo que el invierno fue bueno y que haya una sobreproducción y que ese productor más bien pueda perder a la hora de comercializar su producto. Entonces, pues, doctor, pues, yo le agradezco nuevamente esto y creo que esta ventana que se ha abierto producto de abril y del COVID debemos continuarla. Pero le regreso a usted la palabra de cierre. Bueno, muchas gracias. Lógicamente es más complejo, ¿verdad? En 25 minutos, 30, no sé cuántos puse, no se pueden abordar todos los temas. Nosotros somos herederos de la tradición española, eso no lo quise tocar. Los españoles, a diferencia del Mayflower, que venían buscando libertad, los españoles venían buscando oro y plata y de la manera más fácil posible. Y no es que unos eran buenos, otros malos, no. Lo que pasa es que salen de sociedades totalmente diferentes, ¿no? 1492, España descubre América, reconquista su territorio, expulsa a los moros, expulsa a los judíos, gravísimo todo eso. Pero no vamos a buscar ese vínculo original en el pasado, porque entonces
nunca vamos a salir, porque entonces vamos a estar marcados por ese pasado y nunca lo vamos a transformar. A ver, una vez dijo Reagan, nosotros, creo que fue él, si no somos nosotros, entonces ¿quiénes? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Voy a usar una palabra muy coloquial nicaragüense, ya estamos en el macho y hay que jinetear, ¿verdad? Esta es la sociedad que tenemos, es defectuosa, tiene muchas virtudes, pero mal enfocadas, mal dirigidas, mal estructuradas, y por lo tanto algo mal hay en Nicaragua, que en Nicaragua no funciona, porque hay gente que yo he visto las dos, yo que he vivido en el exilio también, yo he visto dos cosas que pasan con los que están en el exilio. Y no los estoy criticando ni nada, pero yo lo he vivido. En primer lugar, idealizamos Nicaragua, ¿no? Nicaragua tiene cosas terribles y tiene cosas lindas, tiene cosas terribles. Y el otro tema importante es que nosotros creemos que podemos resolver desde afuera muchas cosas, porque yo también viví eso. Ya cuando uno está aquí, uno se da cuenta de la complejidad de las cosas y que no es tan sencillo, no es tan sencillo cambiar un país que vive una modorra, ¿verdad? Que vive ese egoísmo que dice don Juan, que lo ves en todas las áreas. El egoísmo, las contradicciones a flor de piel, la mentira, la falta de incapacidad de comprender lo que tenés a tu alrededor. Todo eso es lo que dice el filósofo, ¿cómo se llama? Que también soy asistente de él, o soy por lo menos su amigo, digo, la cátedra, Alejandro Serrano Caldera. Es como la bicicleta estacionaria, ¿verdad? Caminamos, peleamos, nos esforzamos y Nicaragua sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Y yo les quiero recordar, no para ser ave de mal agüero, porque yo espero que por la tecnología, no tanto por nosotros, sino por la tecnología, por las necesidades del nuevo mundo, Daniel Ortega tenía 33, 34 años cuando llegó al poder. Somoza, ¿cómo se llama? Somoza de Baile tenía menos de 40. Y Luis tenía menos de 40, si no recuerdo mal. Entonces no es cierto que es un problema solo de edades. No, no, no. El país tiene un problema que debe verlo de otra manera. Y eso no va a cambiar porque a nosotros no se nos ocurrió que va a cambiar. Tenemos que introducir cosas dentro del país como educación, como tecnología, reivindicar derechos. Aquí se tiene que dar una lucha profunda y que posiblemente no la vamos a comprender, porque hay que remover esos cimientos. No hacer, como dicen los locos de ahora algunos, botemos todo y construyamos lo nuevo. No. Si los que van a construir no tienen la menor idea qué es lo que van a construir, vamos a construir una locura peor que la que tenemos. La revolución representó, a pesar de las aspiraciones que eran enormes, representó una involución para el país. Yo pregunto a gente que vivió en el somocismo y les digo, les voy a dar un nombre, el doctor León Núñez, con el que yo me reúno. Doctor, ¿cuál era la mejor Corte Suprema de Justicia que usted ha conocido? La de Somoza. ¿Y cuál era el mejor sistema de promoción del agro en Nicaragua en la época de Somoza, el Infonacne? Entonces, cuando yo empiezo a oír eso, y yo no conocía el somocismo porque era muy, bueno, el somocismo cayó cuando yo tenía 13 años. Entonces, yo empiezo a cuestionar muchas de las cosas que me han dicho a mí, ¿verdad? Muchas de las cosas que me han dicho a mí, pero también vengo por el otro lado. Entonces empiezo a oír a los somocistas, yo no sé si hay alguno ahí, no hay problema. Empiezo a oír belleza, pero empiezo a analizar las estadísticas. Sí, había una gran bonanza, posiblemente el país tuvo una de sus mejores épocas, pero ya había 50% de analfabetismo. Según la FAO, 45% de hambre, ahora apenas el 17%. Entonces, hay un montón de cosas en este país que hay que revisar con objetividad, porque cada quien te quiere poner su época, pero definitivamente con la revolución no avanzamos. No hemos llegado a los niveles del 79. Y seguimos anclados, y ahora tenemos abril, y abril ya está trabado, ¿verdad? Esperemos que no. Esperemos que la tecnología, las comunicaciones nos obliguen, pero eso no va a cambiar de la noche a la mañana, no es magia, no es magia, requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, y la diáspora sí tiene una ventaja sobre todo. Ustedes han visto sociedades exitosas funcionando. Eso es lo importante.
que uno ya ha visto sociedades exitosas funcionando, saben que las cosas se pueden hacer de otra manera, saben que el talento es importante, no porque te llamas de una manera, porque te llamas de otra. En Nicaragua todo funciona así, si te llamas de una manera, tenés pase, y si no tenés, te llamas así, no tenés ningún pase. Y si vos sos moreno, negro, mucho menos indio, no tenés ninguna oportunidad, porque hay un racismo tan espantoso que ni eso queremos aceptar, de que existe racismo, porque decimos que eso no existe en Nicaragua. Claro que existe y es terrible. Claro, lo que pasa es que no es el racismo de Estados Unidos, es diferente, pero eso no quiere decir que no exista. Entonces el clasismo, el racismo, la discriminación, ver a la mujer de manera casi como una, perdón, voy a usar esa palabra que es horrible, como sirvienta, todo eso hay que revisarlo, porque el país no puede seguir ignorando los problemas que tiene de siglos. Y entonces cada vez que, olvidémonos de eso, porque hay que meternos rápido a recuperar la economía. Hay que recuperar la economía, pero hay que revisar otro montón de cosas, porque si no, dentro de 35 años vamos a estar igual. Y lo dejo porque yo sé que no quiero abusar. Les agradezco mucho. No quise ser pesimista. Yo soy muy optimista por Nicaragua, por eso estoy metido en esto, pero definitivamente tengo que partir de lo que yo he investigado y lo que yo he encontrado y lo que yo veo diario en el país. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.